Continuamos después de que Buda mencionara que participaría con los humanos, dejando a todos los dioses completamente impactados. Nadie podía creer esto. Buda estaba traicionando a todos los dioses para participar con los malditos humanos. Buda solamente rompe el cuernito de Heimdall. Pobre cuernito, ¿qué culpa tiene uno? Para después terminar callando a todos los dioses, porque si los dioses no salvan a los humanos, él lo haría. Y si cualquier dios se mete en su camino, él lo mataría. Nadie podía creer lo que escuchaba, Buda amenazando a todos los dioses. Pero por otro lado vemos otras reacciones bastante curiosas. Shiva se quedó con cara de maldito hijo de... Se notaba que lo entendía un poco. E incluso el propio Thor terminó sonriendo al escuchar esto. Y qué facherito se ve el Thor. Todo hermoso y todo mamado como debe ser. Pero por otro lado como que a Afrodita no le cayó muy bien esta noticia. Espero que animen esta parte. Es increíblemente importante para la trama. Obviamente los demás dioses también estaban igual. El pobre Loki con cara de que siempre supo que iba a pasar esto, aunque realmente la única persona que no estaba ni un poco impresionada era la mismísima Brünnhilde, porque en el cielo y en la tierra el único elegido es Buda. En palabras más simples, Buda es demasiado engreído como para dejar que alguien le diga qué hacer. Aquí se nos revela que antes de iniciar la ronda estos dos hablaron, donde aparte de existir un poco de tensión sexual, las cosas como son, Buda le contó a Brünnhilde sus intenciones de participar con la humanidad, aunque para la sorpresa de Brünnhilde ya estaba esperando esta noticia. E incluso se nos da una pequeña indirecta que puede que todo esto Brünnhilde ya lo tenía planeado. Eso sí que da miedo. Pero es que Brünnhilde sabe que en tal Valhalla no hay nadie que odie más a los dioses que Buda. De igual forma que Buda menciona algo interesante. A Buda le encantan los ojos de Brünnhilde, porque son como si el bien y el mal no le importaran, mientras que ella siempre pueda cumplir su objetivo. Pero hay algo que le advierte muy bien a la Valquiria. Buda no puede permitir que personas así existan. ¿Esto acaso fue una amenaza o más tensión sexual? Algún día lo descubriremos. Al principio no querían aceptar el cambio de Buda, pero Zeus permitiría esto, ya que lo único que importa es que uno de los bandos llegue a 7 victorias. Odín amenaza a Buda, porque si hacía esto debe de estar seguro que todos los dioses se volverían sus enemigos. A lo que Buda solo le contesta: ¿cómo demonios no lo entienden? Amigo, enemigo, bueno o malo, nada de eso me importa, porque en este mundo solamente importo yo. Tremendo facherito el Buda. En ese momento en el cielo se comenzó a escuchar algo bastante extraño. Castigo, castigo, castigo. Y en ese momento vemos un gran barco en el cielo, donde resulta que venían los 7 dioses de la fortuna. Zeus entendía muy bien lo que esto significaba y solamente le dice a los dioses de la fortuna que le encarga este asunto. A lo que Bishamontet ya estaba preparado para lo que iba a suceder. Bishamontet, que también era otro participante de Ragnarok, ahora pelearía en esta ronda, aunque obviamente Heimdall no iba a permitir que los 7 dioses participarían al mismo tiempo. Aunque siendo sinceros, creo que eso le hubiera importado poco a Buda. Aún así, Bishamontet contesta algo bastante interesante. En el comienzo de todo solamente eran uno. En ese momento Bishamontet nos enseña los buenos pectorales que tiene, y se ve bastante bien, porque seamos sinceros, un hombre chichón se ve bastante genial. En ese momento nos damos cuenta que poco a poco los dioses de la fortuna comienzan a fusionarse con Bishamontet. Poco a poco la apariencia de este fue cambiando, mientras que otro dios entrara a su cuerpo. Eso suena bastante mal, pero me entienden. La apariencia de Bishamontet seguía cambiando, donde incluso tuvimos algunos diseños bastante curiosos, donde mi favorito era Bishamontet y su hotel pensante y jojo que ay, yo qué sé, no hablo taca, lo que diga esta chingadera. Pero finalmente, cuando todos estaban fusionados, resulta que este no era el final, porque realmente los 7 dioses de la fortuna siempre habían sido un solo dios. El cielo se rasgó y la fortuna se marchitó, porque en este momento Zero Fuku había nacido. Y aunque a primera vista parecía que este solamente era un niño, lo primero que este niño le dice a Buda es que repugna demasiado a
Buda simplemente lo quiere masacrar. Prácticamente un niño endemoniado. Eso sí que da miedo. Al iniciar el combate se ve que Zero realmente odia con todo su ser a Buda, ya que solamente dice que se iba a divertir demasiado torturando a Buda. Y para que finalmente Zero termina asesinando a Buda, porque efectivamente Buda se enfrentaría a Zero. Antes de comenzar con la batalla te recuerdo una única cosa, y es que si suscribes a mi canal yo te daré una galletita toda chiquita, toda fea y toda quemada. ¿Quién quiere una galletita? Ahora si te suscribes te daré una pinche galletota, toda grandota, toda hermosa y toda sabrosa. Tú solamente suscríbete, es una galletota. Ahora sí, continuamos. Nos explican que Zero Fuku es la apariencia original de los 7 dioses de la fortuna. Sin embargo, el dolor había cambiado demasiado a Zero Fuku, y es aquí que nos presentan su pasado. Resulta que Zero antes era completamente distinto. Solamente con verlo una vez te das cuenta muy bien de eso. Ay, miren ese Zero, todo chiquito y todo lindo ayudando a los pajaritos. Porque sí, Zero en ese tiempo solamente tenía un objetivo: hacer a todas las personas completamente felices. Aunque muy pronto se daría cuenta que este trabajo sería más complicado de lo que pensaba. Al visitar un pueblo se dio cuenta que estas personas eran completamente infelices. Algunas personas morían, otras personas se odiaban o incluso algunas personas no sabían qué hacer con su vida. Lo importante es que todos eran completamente infelices. Zero se había decidido ayudaría a todas estas personas a encontrar la felicidad. Aunque Zero lo haría de una forma bastante curiosa, porque resulta que Zero es capaz de absorber la infelicidad de las personas. Solo mírenlo, absorbiendo la enfermedad de un niño pequeño. Gracias a esto el niño podría seguir con vida y todas las personas quedan completamente agradecidas con Zero. Y aunque parecía que Zero estaba haciendo algo bastante bueno, la realidad es que aquí comenzaría su perdición. Zero continuó viajando por el mundo ayudando a las personas, absorbiendo sus desgracias. Y aunque todos podíamos pensar que estaba haciendo algo bastante bueno, la verdad es que esa desgracia que poco a poco estaba consumiendo Zero obviamente le pagaría una gran factura, porque ese dios había cambiado demasiado. Había absorbido tanta infelicidad que su cuerpo ya no era capaz de resistirlo, pero aún así no le importaba a Zero. Él solamente quería que todos fueran felices, aunque eso significara que tenga que sufrir por el resto de su vida. Zero termina yendo al pueblo donde todo comenzó, ya que pensaba que todas las personas serían completamente felices. Grande es su sorpresa cuando se da cuenta que es todo lo contrario. Realmente todas las personas habían perdido el camino, solamente se llevaban por el pecado. Realmente ninguno de ellos era feliz. Esto es algo que obviamente le dolió bastante a Zero, aunque lo peor de todo es cuando encuentra al niño que un día salvó. Este ya había crecido, pero prácticamente este sujeto manda la chingada a Zero. Zero no lo podía creer, esto no era justo. Él se había esforzado tanto en que las personas fueran felices, pero ¿por qué demonios habían perdido el camino? Al mismo tiempo Zero se da cuenta que algo extraño estaba sucediendo, porque resulta que Buda estaba pasando por ahí y una gran fila de hombres los estaban siguiendo. Todas estas personas parecían completamente miserables, pero había algo increíble en ellos. Absolutamente todos eran felices. Y por cierto, miren la humildad de Buda ofreciendo frijolitos. Sí, muy humilde, como debe ser. Zero, sin entender esto, le termina preguntando a Buda por qué demonios las personas no son felices. Él había absorbido todas las gracias de las personas, por lo que no entendía por qué habían perdido el camino. Realmente ninguno de ellos eran felices. A lo que Buda le contesta que Zero se había equivocado de camino, porque el camino que Zero había tomado nunca lo llevaría a la felicidad. La felicidad es algo que cada uno tiene que encontrar por sí mismo. Buda le dice a Zero que si tanto desea la felicidad, entonces tiene que encontrar su propio camino que lo lleve a ese estado, ya que la alegría y el dolor lo llevaría a la verdadera felicidad. Y Buda termina invitando a Zero a que se una con ellos para encontrar la felicidad. Lamentablemente, Zero solamente comienza a llorar y sale corriendo porque piensa que el humano se estaba burlando de él. Y curiosamente Buda menciona que no entiende muy bien lo que había pasado. Tal vez era la pubertad de Zero. Ay, pobre puberto Zero. Zero se sentía bastante miserable por todo esto. Sentía que el humano solamente se estaba burlando de él, pero todo esto no era justo. Zero se había esforzado tanto en que las personas fueran felices. No va a aceptar esto. En ese momento el amor que sentía el dios se había transformado completamente en odio, porque en ese momento la maldad de Zero Fuku había nacido. E incluso parecía que iba a comenzar a ser una gran masacre, pero debido a un bebé tiene
tiene un pequeño momento de lucidez. Es gracias a esto que Zero es capaz de controlarse para dividirse en los 7 dioses de la fortuna. Estos 7 dioses de la fortuna querían vengarse de Buda, pero sabían que el momento aún no había llegado, por lo que deciden retirarse para esperar su venganza. Esa venganza por fin había llegado. Regresamos al Ragnarok, donde Zero estaba listo para acabar con Buda. Su odio era tanto que iba a acabar todo este combate de un solo movimiento. Lamentablemente, Buda lo termina pateando, para terminar pidiéndole disculpas a Zero, porque resulta que Buda no se acuerda de quién es este sujeto. Otra humillación más para el pequeño Zero. Apenas había sido golpeado una vez y Zero casi estaba agonizando. Se parece a mí como cuando iba a karate de pequeño. Siempre terminaba llorando. Algo destacable es que el propio Jesús se encontraba viendo este combate. Porque sí, amigos, Jesus es canon en Shumatsu no Valkyrie. ¿Por qué demonios no participan en el Ragnarok cuando prácticamente su religión es la más importante al día de hoy? No sé, y tampoco voy a sacar conclusiones, mejor evitemos la polémica. Zero se encontraba completamente triste y enojado, porque la desgracia siempre lo estaba persiguiendo. Zero comienza a atacar a Buda muy desesperadamente, pero nuestro papucho comienza a esquivar cada uno de los ataques de Zero. Poco a poco Zero se desesperaba más y más. ¿Por qué no es capaz de golpear a Buda? ¿Por qué siempre le pasa a él? Solamente a él. ¿Por qué siempre está lleno de desgracias? Toda esta miseria poco a poco fue acumulándose en el pequeño Zero. Más y más miseria. Y resulta que su hacha cada vez estaba volviendo más grande, porque esta arma absorbe la miseria de Zero, y mientras más miseria absorba, más poderosa se vuelve. Y muchos infravaloran esta arma cuando realmente es una de las más poderosas de Shumatsu no Valkyrie, y más cuando el portador es muy miserable como Zero. Pero aún así todo eso importaba muy poco, porque Zero simplemente no era capaz de tocar a Buda. Y es que aquí se nos explica lo que estaba pasando, y es que resulta que Buda se mueve antes de que Zero ataque. Esto es así porque Buda tiene unos ojos especiales que lo hacen capaz de ver las almas de las personas, y en el mundo de Shumatsu no Valkyrie resulta que las almas de las personas se mueven antes que ellas. En palabras más simples, Buda tiene una visión del futuro, por lo que aprovechando esto fácilmente humilla al dios. Cuando Zero por fin se da cuenta que Buda es capaz de ver todos sus ataques, simplemente dice que está usando hacks. Y no me lo invento yo, literalmente dice que está haciendo trampa. GG report Buda. Y toda la miseria de Zero aumenta cuando escucha a la humanidad apoyando a Buda. Zero se da cuenta que simplemente no puede hacer absolutamente nada bien. E incluso en ese entonces, cuando Zero había absorbido sus desgracias, nunca le dieron las gracias. Zero simplemente sigue siendo tan miserable. Está tan celoso de Buda. Mierda, mierda, mierda y mierda. Siempre es igual. Yo soy el único miserable. La miseria de Zero es tan grande que el propio Buda se da cuenta que algo bastante grande se aproxima. Y es que el hacha de Zero se había vuelto gigantesca. Esta vez Buda no tenía forma de esquivar este ataque. Pero la verdad es que Buda tiene más secretos bajo la manga. Usando su arma divina es capaz de invocar un escudo. Y para hacer emputar más a Zero, prácticamente Buda le dice a Zero que lo ayudaría a superar su pubertad y avanzar con esta etapa. Ay, miren al Zero, todo envergado, todo emputado. Resulta que el arma de Buda interactúa con sus emociones. Es decir, que si Buda siente algo, ese arma se convertiría en algo en concreto, como en este caso que se convirtió en un escudo. Más adelante vuelve a cambiar su arma para seguirle dando unos buenos putazos a Zero. Literalmente toda la batalla Zero se la ha pasado atacando a Buda y no lo ha tocado ni una sola vez. Pero lo más increíble es cómo Brujil habla sobre Buda, porque Buda vive como quiere, no tiene absolutamente ninguna atadura, y es precisamente por eso que él es el adolescente más fuerte de la historia. ¿Recuerdan los memes de adolescentes en la vida real y en Netflix? Literalmente Buda parece un adolescente sacado de Netflix. Ya me dirás tú qué adolescente está tan mamado. En este momento pasamos al pasado de Buda, porque realmente no toda su vida había sido así. Antes era conocido como Siddhartha o Siddhartha, no tengo ni idea de cómo se pronuncie. Lo importante es que Buda en esta época lo tenía todo, ya que era un príncipe heredero de un reino, tenía la mejor ropa, la mejor comida y la mejor educación. Lo tenía absolutamente
absolutamente todo. Lamentablemente, aunque hiciera todo esto, Buda se sentía vacío, porque Buda realmente se sentía atado por todas sus responsabilidades, pero aún así no le daba tanta importancia porque pensaba que simplemente era su destino. Aunque una plática con un familiar cercano cambiaría por completo toda esta perspectiva, porque Hataka, hermano de Buda, lamentablemente estaba muriendo, y ellos dos tienen una plática muy interesante, donde Buda menciona que cuando sea rey se esforzará demasiado para hacer a todos felices, porque ese es su destino. Hataka simplemente no tiene ninguna reacción, por lo que Buda le pregunta si él también es feliz, a lo que Hataka le contesta que por qué piensa esto Buda. Rápidamente, sin pensarlo, es porque Maya es un reino muy próspero. Todas las personas llevaban una vida bastante feliz y como realeza no hay más grande felicidad que esta. Pero Hataka le vuelve a preguntar, ¿de verdad crees que yo soy feliz? Muy pronto Hataka moriría y lamentablemente lo único que ha conocido es la felicidad de la gente. Todos lo ven como un buen rey y cualquiera podría decir que tuvo una vida muy feliz. Pero la verdad es que Hataka no sabe de quién demonios está viviendo la vida. Ha tenido la mejor ropa, la mejor comida, el mejor palacio, lo mejor de lo mejor. Pero lamentablemente no eligió nada por su cuenta. Todo lo que tuvo alguna vez son cosas que se le fueron otorgadas. Nunca salió de su burbuja, por lo que hay tantas cosas que no ha experimentado. Lamentablemente, Hataka no sabe nada sobre la vida. Buda se pone un poco triste, pero Hataka lo termina alegrando. Aunque sin saberlo, Hataka había puesto la semilla del que el príncipe Siddhartha cambiaría completamente. Lamentablemente, Hataka terminó muriendo después de un tiempo. Y cuando Buda se dirigía al funeral de este, escuchó algo que lo cambiaría completamente. Y es que las personas pensaban que Hataka había tenido una vida completamente feliz. Esas palabras hicieron un clic en Buda. Algo estaba cambiando. ¿De quién estaba viviendo la vida? Todo lo que ha tenido siempre ha sido otorgado. Y de un momento para otro había sucedido. La iluminación había llegado. Siddhartha simplemente comenzó a reír en voz alta. Perdón, me estoy equivocando, porque en este momento Buda había nacido. Buda termina llegando al funeral de Hataka con una ropa bastante extravagante, mientras que todos lo veían como si fuera el loquito del centro. Aún así, Buda sabía muy bien lo que tenía que hacer. Él se llevaría a su amigo para por lo menos darle una única felicidad. Y madres, está mamadísimo. Supongo que con la iluminación también vienen unos esteroides. Al final, Buda deja a su amigo en un río para que finalmente pueda ser libre. Pero eso no es todo lo que hace Buda, porque literalmente lo abandona todo. Abandona a su reino, abandona a su padre, abandona a sus mujeres, abandona hasta a sus hijos. Así que si un día quieres abandonar a tus hijos, pues solamente di que alcanzaste iluminación. Buenos ejemplos que da Buda. Poco a poco en el camino nos damos cuenta que más personas se fueron uniendo a Buda. Y aunque muchas personas lo cuestionaban, este siempre hacía lo que quería. Si quería alimentar a alguien, lo haría. Si quería descansar, lo haría. Y si quería salvar a alguien, él lo haría. Finalmente lo entendió. Nadie puede decidir sobre el destino de una persona, porque el destino de las personas es algo que ellos mismos tienen que forjar. Y es que básicamente la razón por la que Buda está con los humanos no es porque los ame con todo el corazón o algo así. Simplemente es porque a Buda no le importa si eres un hombre o un dios. Aquellos que intenten negarle su propia felicidad a alguien o imponerle el destino, pues Buda no podría dejar vivas a esas personas. Así que sí, Buda es fiel creyente que el destino no está escrito. El destino y tu felicidad es algo que tú mismo puedes alcanzar. Tremenda enseñanza de Buda, quien no ocupa un psicólogo ni que nada. Simplemente sigamos a Buda. Namaste. Espero que eso sí sea de Buda. Por otro lado, Buda continúa con la batalla, porque él no se detendría hasta que finalmente Zero supere su pubertad. Tremenda humillación al pobrecito, las cosas como son. Continuamos el combate prácticamente de una forma igual. Zero tratando de atacar a Buda mientras que este lo esquivaba absolutamente todo. No importaba cuánto se enojara Zero, no importaba cuánto trataba de golpear a Buda, simplemente no era capaz de tocarlo. Mientras que Buda seguía haciendo cosas de Buda. De hecho, en un momento hasta salva a las personas que se encontraban viendo el combate. Porque sí, el maldito Zero ya estaba perdiendo absolutamente todo el control. Algo curioso es que una chica menciona que Buda tiene un olor bastante agradable. Díganme en los comentarios a qué creen que huela Buda.
Yo creo que debe oler a hotcakes, o no sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, tal vez un poco. No, esto no es importante, sigamos. Mientras que la humanidad y los dioses cada vez están más impresionados por Buda, Zero simplemente no lo comprendía. ¿Por qué demonios no es capaz de derrotarlo? Todos siempre lo están alabando, mientras que a él siempre lo desprecian. ¿Por qué absolutamente nadie ve a Zero, aunque sea por lo menos una vez? En ese momento de desesperación, Buda le contesta: el único maestro es uno mismo. Obviamente Zero seguía sin entender de qué chingados estaba hablando Buda, a lo que este último le contesta fácilmente: Zero, tú tienes que amarte a ti mismo. Y aunque Zero seguía sin entender muy bien lo que estaba pasando, Buda le dice algo. Buda ama a Zero, pero sin segundas intenciones, ya tú sabes. Y aunque Zero trataba de comprenderle lo que estaba hablando Buda, era bastante difícil para él entenderlo. Pero de un momento para otro se dio cuenta. La iluminación había llegado al pequeño Zero. Finalmente lo había entendido. Y su hacha de la miseria poco a poco comienza a desaparecer. Y es que Zero entendió su error. Él quería ser como Buda porque quería ser amado por todos. En ese momento nos damos cuenta que la expresión de Zero había cambiado completamente. Esta vez ya no había maldad, esta vez ya no había locura. Era una expresión bastante calmada. Y en vez de seguir hablando con palabras, dejarían que sus puños se encarguen de todo. En esos momentos donde Zero y Buda estaban en el clímax de su batalla, el pequeño dios se dio cuenta que Buda siempre lo había entendido mejor que nadie. El único problema es que era Zero quien no lo había entendido. En ese intercambio de golpes que tenía contra Buda no podía continuar. Estaba exhausto por completo. Pero aún así, por alguna extraña razón, en este momento siente una completa felicidad. Al final Buda termina derrotando a Zero de un puñetazo. Pero esto había cambiado por completo al pequeño dios. Nunca más buscaría la venganza. El pequeño Zero que algún día se había perdido, esta vez había regresado. Y estaba listo para encontrar su nuevo camino. Lamentablemente, en ese momento algo extraño comienza a suceder. Y es que poco a poco la apariencia de Zero volvía a cambiar. Pero esta vez de una forma bastante extraña. No es algo que se haya visto con anterioridad. E increíblemente, ni siquiera Buda entendía lo que estaba sucediendo. Zero parecía completamente poseído. Y es que los cuernos de Zero crecieron tanto que uno entró por su boca mientras que el otro entró en el corazón de este. Nadie comprendía lo que estaba pasando, pero todos sabían que esto no era nada bueno. Zero en esos momentos con sus últimas fuerzas estaba diciendo: no quiero, yo no ansío. Zero no quería que esto sucediera, pero de un momento para otro, de la boca y el corazón de Zero salen dos grandes dragones. Buda solamente veía con temor todo esto, porque por alguna extraña razón su visión del futuro no servía. ¿Qué demonios estaba acercando? Los dragones atacan a Zero y aunque Buda trató de ayudarlo, lamentablemente era muy tarde. Una especie de huevo se había creado donde Zero se encontraba. Y es que poco a poco de este lugar nuevo ser había nacido. Alguien bastante extraño estaba saliendo. Y lo peor de todo es que absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando. Buda por alguna razón se aleja porque su visión no le decía absolutamente nada. No entendía lo que esto significaba. Y es que de un momento para otro, un demonio emergió de todo esto. Un ser completamente lleno de maldad. Aunque curiosamente había un dios que sí sabía muy bien lo que estaba pasando. El dios Belcebú entendía muy bien lo que estaba pasando, ya que todo esto era parte de su plan. Este ser es conocido como el rey demonio del sexto cielo, Ahun. Ahun solamente mira a los ojos a Buda para decirle: castigo divino. Buda le pregunta a Ahun qué había pasado con Zero, a lo que este último solamente le contesta que ese dios había dejado este mundo. Hace mucho tiempo que Ahun no era libre, por lo que quería divertirse un poco y probar sus nuevos poderes. En esos momentos, cuando todos estaban llenos de dudas, un nuevo personaje aparece. Un papucho, un dios, un semental, el mejor hermano mayor de todos. Y es que Hades había llegado al Ragnarok. Y es que Hades nos explica quién es
dice este demonio? Resulta que es el berserker legendario del mismísimo Helheim. En el Helheim existe una leyenda. Al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuernos del infierno despertarían y nacería la oscuridad eterna. Rey demonio del sexto cielo, Ahun. Por lo que sí, prácticamente Ahun es un demonio legendario del Helheim. Y es que Ahun rápidamente nos muestra de qué está hecho. El combate había cambiado demasiado. Esta vez Buda se podía notar que tenía problemas. Y todo esto es porque ese maldito ser no tiene alma. Recordemos que Buda es capaz de ver las almas de las personas. Por lo que si un ser no tiene alma, Buda está completamente indefenso con su visión del futuro. Mientras la batalla seguía avanzando, Ahun más acostumbraba a su cuerpo. Ahun estaba listo para darle su castigo divino a Buda. Esto era increíble. ¿Cómo demonios Ahun tenía tanta fuerza? Y lo peor de todo es que aunque Buda usara sus armas divinas, estas no servirían para nada. El castigo divino había llegado. Buda había perdido su ojo izquierdo, por lo que las cosas cada vez se veían peor. Ahun quedó asombrado por Buda porque este ataque estaba destinado para acabar con todo. Pero Buda fue tan rápido que fue capaz de esquivar el ataque en el último momento, aunque claro, tuvo un sacrificio. De todas formas, esto no importa porque el castigo divino seguiría por más. Y mientras que más avanzaba el combate, Ahun más lastimaba a Buda. No importa cuánto se esfuerce Buda, al final de cuentas se merecía todo esto. El rey demonio del sexto cielo le iba a proporcionar el castigo divino más grande de todos: acabar con la vida de ese dios. Se nos cuenta un poco el pasado de Ahun. Resulta que una leyenda dice que hace mucho tiempo Ahun destruyó la mitad del Helheim, pero por alguna extraña razón de un día para otro había desaparecido completamente. Después de eso nunca más fue visto, por lo que todo terminó como una leyenda. Pero resulta que un dios había encontrado una semilla, la semilla de Ahun. Poco a poco la fue criando hasta generar una larva, y esta larva fue puesta en un pequeño niño. Esta larva crecería poco a poco y cuando las condiciones sean perfectas tomaría el control de este dios. Porque sí, amigos, el causante de todo esto es nada más ni nada menos que el propio Belcebú. Maldito desgraciado. El combate continuaba y más que nada Ahun solamente jugaba con Buda. Este muy probablemente lo podría acabar en cualquier momento, pero quería seguir divirtiéndose un poco más. En un momento Buda menciona que él sabe que Zero aún está dentro y que lo ayudaría a salir de ese cuerpo. Pero Ahun, al escuchar esas palabras, solamente comienza a reír, porque Zero hace mucho tiempo que fue devorado por Ahun. Pero que no se preocupe, haber sido devorado por el demonio Ahun es el mayor privilegio para un dios de cuarta como él. Es seguro que debe de estar lleno de alegría. A la chingada, dice Buda que se enverga con toda su alma. Por fin lo había entendido. Ahora todo esto sería más fácil para Buda. Ahun ya estaba muerto, solamente que no le han avisado. Así como la canción. Debido al sentimiento de ira que tenía Buda en esos momentos, su arma cambió completamente. Esta vez estaba decidido a acabar con Ahun. Él vengaría la muerte de Zero. El momento final había llegado. Ahun se lanza por Buda mientras que Buda estaba listo para esto. Los ataques eran completamente increíbles y para la sorpresa de Ahun, la fuerza de Buda solamente estaba aumentando más y más. En un momento parecía que Buda impactaría por completo a Ahun. Él acabaría con el maldito demonio. Pero qué idiotas fuimos. Ahun había sido capaz de defenderse, pero lamentablemente Buda no había sido capaz. Este fue atravesado por el maldito demonio. Y aunque Ahun menciona que estas serían las últimas palabras de Buda, este último solamente comienza a sonreír. Buda se lo va a repetir a este demonio: si los dioses no lo salvan, yo lo haré. Y si alguien se interpone en su camino, yo lo mataré.
Buda aún no estaba acabado. Y sorprendentemente, en este momento la batalla cambia completamente. Ahun comenzaba a notarse un poco más preocupado. Aunque sí, tenía absolutamente toda la ventaja, pero aún así se comenzó a preocupar. No entendía cómo Buda aún se mantenía de pie. Y lo peor de todo es que no entendía su determinación. Buda se da cuenta de esto y le pregunta que si acaso está asustado. Eso hace enojar a Ahun porque no existe una criatura que sea más fuerte que él. También se nos da a entender que hace mucho tiempo Ahun tomó otro cuerpo, pero lamentablemente este cuerpo era tan débil que no soportó toda la fuerza de Ahun, por lo que él mismo se terminó destruyendo. Aún así, Buda menciona que Ahun es bastante débil y que de hecho es más débil que Zero. Ahun, cansado de estas tonterías, continúa atacando, esta vez para acabar con Buda. Pero no importa lo que el demonio haga, Buda aún se mantenía de pie. Cada vez el miedo en el demonio aumentaba más y más y más. ¿Cómo puede ser que un ser supremo como él no pueda acabar con Buda? No tiene tiempo para pensar estas cosas. Iba a dar todo el castigo divino que pudiera. Literalmente se arranca un brazo para usarlo como espada. Bastante loquito el compa. Y así fue como llegamos al clímax de la batalla. Buda usando su mejor ataque al mismo tiempo que Ahun atacaba con todo. Lamentablemente, el arma de Buda no fue capaz de soportarlo. Buda tuvo que sacrificar su arma solamente para sobrevivir al ataque final de Ahun. Pero parecía que este era el final. Buda se encontraba a la merced de ese maldito demonio. Todas las esperanzas de los humanos estaban desapareciendo poco a poco. El dios que iba a ser su salvador estaba a punto de morir. Pero en ese momento, Buda comienza a sentir algo, una presencia conocida. Un viejo conocido lo ayudaría esta vez. Buda estaba seguro de algo. No perdería pase lo que pase. Buda ya lo sabía. Le pregunta a Ahun, ¿sabes lo que se requiere para confrontar tu propia debilidad? Para luchar contra inexperiencia y para intentar superarla, se necesita pubertad y tú no tienes eso. Y es por eso que eres tan débil. Buda no se encontraba solo. Iba a luchar esta batalla con su viejo amigo Zero, porque Buda comenzó a hacer una Volund con Zero. Si se preguntan cómo chingados es posible esto, es porque Buda está usando el arma que antes le pertenecía a Zero. Ya saben, el hacha que usaba hace rato. Y fue gracias a esto que Buda creó la espada del Nirvana. Con la fuerza de los dioses de la fortuna, Buda estaba listo para acabar esto. El castigo divino de Ahun había llegado. Ahora es por completo que la batalla había cambiado. Buda y Ahun estaban intercambiando golpes muy parejos. La ventaja que Ahun tenía había desaparecido completamente. ¿Por qué demonios había sucedido esto? Fácilmente es porque el demonio estaba lleno de miedo. Debido a que el demonio estaba lleno de miedo, su alma ya no estaba completamente vacía. Esa oscuridad que solamente podía ver Buda había desaparecido. Buda era capaz de ver los movimientos de Ahun una vez más. Y es debido a esto que Buda poco a poco logró superar a Ahun. Pero lamentablemente también estaba llegando a su límite. Por lo que este combate se tenía que decidir lo más pronto posible. Ahun no entendía qué demonios estaba pasando. Él es un ser supremo. ¿Cómo demonios estaba en esta situación? Tanto fue el enojo que atacó con todas sus fuerzas. Parecía que Buda había sido rebanado. Ahun había ganado. Lo había logrado. El castigo divino había llegado. Qué equivocado estaba el maldito. Buda se encontraba atrás de él. Y en este momento había llegado el momento. Tranquilo como un león ante los sonidos, libre como el viento en una red, impoluto como un loto en el agua, como el cuerno de un rinoceronte, camina solo. Sin embargo, deberías encontrar un compañero sobre cuya alma puedas descansar la tuya. Después, por encima de cada dificultad, brillando con alegría, camina con él. Zero y Buda podían verlo. Este es el camino que habían elegido. Buda termina atacando
a Hun antes de que este pueda reaccionar. Y justamente aquí fue el fin del maldito demonio. Miren la cara de Loki, creo que apostó todo por el demonio. Pobrecito. Hun había sido completamente partido a la mitad. Y aunque este último no iba a dejar que Buda se saliera con la suya, lo atacaría hasta el último momento. Lamentablemente ya era muy tarde para el demonio. Poco a poco comenzó a desaparecer. La leyenda de Ahun terminaría el día de hoy, porque fue derrotado por el mismísimo Buda, aunque este no se encontraba solo. De igual forma que Ahun se había ido, también había llegado el momento de Zero. Él y todos los demás dioses de la fortuna se marcharían. El camino de todos ellos había sido completado. Aún así, Buda sabía que tarde o temprano se volvería a encontrar con Zero, el ganador de la sexta ronda de Ragnarok, poniendo una vez más el marcador completamente empatado. Es el mismísimo Buda. Y es aquí con el nirvana de Buda que termina este video.